Muy buenos días, pues en este video cubriremos algunos temas que se dejaron de tarea sobre la investigación de los codificadores y decodificadores. Esto con el propósito de ayudarles en el trabajo que después presentaré, que será el trabajo final. Pero deben de tener bien dominado estos temas de la lógica combinatoria. Empezaré dando un resumen general de la asignatura. Respecto a la lógica combinatoria, primero, los circuitos electrónicos se dividen en dos, analógicos y digital. Esta materia estamos cubriendo los circuitos digitales. Vimos que ellos se construyen con compuertas. Hay tres básicas o tres operaciones básicas. El AND, que es la multiplicación, el OR, que es la suma, y el NOT, que es la negación o la inversa. Con estas compuertas podemos hacer cualquiera de estos dos tipos de circuitos, los combinacionales y los secuenciales. Los combinacionales solamente dependen del estado actual de sus entradas, es decir, no tienen memoria. Por el contrario, los secuenciales dependen del estado actual de sus entradas y también de sus estados pasados, es decir, tienen memoria. Vimos que los combinacionales básicamente están formados de compuertas. Estas tres compuertas, las compuertas lógicas básicas, podemos construir cualquiera de estas compuertas que están aquí a la izquierda. Pues esas combinaciones están formadas de compuertas. Por su parte, los secuenciales, su bloque o su unidad funcional son los flip-flops, que estos son los 4 flip-flops básicos, aunque como se mencionó, pues estos también están hechos de compuertas, como ya lo vimos. La peculiaridad que tienen estas compuertas es de que tienen un sistema de retroalimentación, es decir, las salidas se conectan a sus entradas y viceversa. En los circuitos combinacionales, las compuertas no tienen este tipo de combinación. Y como vimos, este tipo de conexionado pues nos dan los flip-flops, los cuales van a ser los bloques funcionales o principales de los circuitos secuenciales, que podemos hacer aplicaciones como registros, contadores y memorias. La construcción de las compuertas, o sea, cómo se compone una compuerta, pues a lo largo de la historia ha habido varias tecnologías. Ha habido, por ejemplo, esta es una compuerta AND de 2 entradas y está hecha con diodos y una resistencia. Esta, por el contrario, está hecha con transistores. Como ven, también es una compuerta AND. Y por ejemplo, este NOT está hecha igual con transistores, pero de tipo CMOS. Y justamente estas dos tecnologías con transistores es la más utilizada, es decir, dentro de estas compuertas existen transistores. Por ejemplo, de la compuerta AND, este es el 7408, como así lo conocen físicamente, y dentro tiene compuertas así, o así lo representan, pero dentro de estas compuertas saber que hay transistores. Como se mencionó, son dos las tecnologías actualmente usadas, la CMOS y la TTL. Para fines prácticos, ¿en qué varían para nosotros? El principal es sus voltajes de entrada. La TTL solo va a trabajar con 5 volts, mientras que la CMOS va a tener un mayor rango de voltaje. Puede trabajar desde 3 a 17 volts. La única desventaja de las tecnologías CMOS es de que son sensibles a electrostáticas. Cuando se las venden, se las venderán envueltas en aluminio. Bueno, rápidamente referencias comerciales. Pues estas compuertas están en el mercado. Por ejemplo, esta es para la tecnología TTL, como se mencionó, pues su rango de polarización es 5 volts. También está la misma función, o sea, la compuerta AND, pero en versión CMOS, y esta pues tiene un rango de polarización o de voltaje de entradas mucho más alto. Y por ejemplo también hay compuertas AND de 3
entradas y también hay de 4 entradas. Bueno, en resumen, la lógica combinacional o sobre los elementos que son las compuertas, pues se resumen en su símbolo, bueno, su nombre, su símbolo y su función algebraica y su tabla de verdad. Esto pues se lo tienen que realmente aprender si lo van a estar ocupando, estas tablas de verdad y su función lógica. Ahora ya pasaremos a lo que es el diseño de los circuitos combinacionales, el cual consta de sumadores, comparadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores, convertores de código, etc. El proceso de diseño que vimos al inicio para los circuitos convencionales consta o se puede resumir en 4 puntos. El primero es sacar la tabla de verdad del problema, es decir, entenderlo, definir entradas y salidas. Esto es vital, entender cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Una vez pues entendido el problema, hay que sacar su tabla de verdad. A la izquierda las entradas, a la derecha las salidas y la lógica que lo va a definir. Después sacar la forma canónica en minitérminos o maxitérmicos o maxitérminos. Nosotros vimos minitérminos, es decir, considerar aquellas salidas en las cuales 1 para sacar su ecuación. Y ya una vez, que eso es la forma canónica, una vez ya teniendo esa ecuación, pues se pasaba a reducir esa ecuación, ya sea a través de mapas de Carnot o con álgebra de Boole, o también, y es válido, al menos usar software que lo simplifiquen. Y después, pues ya simplemente montar el circuito con circuitos integrados de compuertas. Para eso vamos a hacer rápidamente un ejemplo que consta de activar o prender un motor, y nos dice cuando al menos 2 botones estén pulsados. Cuando al menos 2 botones quiere decir que tiene que estar 2 o 3 pulsados. Si solamente está 1, pues no va a prender. Y pues bueno, este es un ejemplo de un circuito combinacional, es decir, solo va a depender del estado actual de sus botones. Imagínense estos 3 botones, pues estos 3 botones, lo primero que es, hay que identificar las entradas y las salidas. Pues estos 3 botones vamos a llamar las entradas A, B y C, y al motor, a la salida que va a controlar el motor, le vamos a llamar Y. Pulsado significa igual a 1 y no pulsado igual a 0. Sacar la tabla de verdad del problema, entender, definir entradas y salidas. Como se mencionó, son 3 entradas, A, B y C, o sea, 3 botones, y la salida que va a prender el motor, la señal que va a prender. Y como el enunciado dice, solo se va a activar cuando al menos 2, es decir, cuando haya 2 o más unos. Como vemos en los primeros no hay. Aquí sí hay 2. Aquí hay 1, por eso es 0, aquí hay 2, aquí hay 2 y aquí hay 3. Entonces esta es la tabla de verdad que define. Sacar la forma canónica en minitérminos, eso le llaman suma de productos, del inglés sum of products, SOP, que es la que usamos. Consiste en identificar todos los unos, como aquí lo muestra, todos los unos la salida en la cual todo nos da 1. Y a través de ellos sacar la forma canónica, es decir, la ecuación que todos los unos formarían. Para este renglón, pues tenemos que la entrada A está negada, es decir, vale 0. Para B vale 1 y para C vale 1. Esto se representa de esta manera: A negada, B, C. E igual para los siguientes. 1, 0, 1 quiere decir A, B negada, C. Luego A, B, C negada, A, B, C, como lo ven. Y estos, al hacer la suma de productos, por eso se llama, cada renglón nos va a dar un producto. Si ven, A por B por C, A por B negada por C, pues todos estos los voy a sumar y eso se le llama suma de productos.
Y esto es su representación en mini términos. Hay otra que es maxi términos, que es en vez de considerar los renglones en los cuales la salida es 1, es considerar los renglones en los cuales la salida es 0. Y eso nos daría una SOP. Pero bueno, eso no es relevante ahorita, con que es realmente muy sencillo y muy similar. Pues el punto 3 es con el álgebra o con mapas de Carnot, buscar reducirla. O con también algún software. Pues vimos que el mapa de Carnot es este que se muestra aquí. A través de ella, haciendo el mapa de Carnot, nos permite reducirla a esta forma. Y ya pues se reduce esto al final. ¿Por qué reducirla o por qué usar álgebra? Pues como pueden ver, al final cada una de estas va a ser una compuerta. Entonces pues reducimos el número de compuertas. El cuarto punto, pues ya tenemos la ecuación reducida, es montarla en un circuito, es decir, tenemos B por C, A por C y AB. Entonces, esto se representa, recordar que los productos, es decir, para que esto pasarlo a un circuito significa una compuerta AND, esto otra AND, esto otra AND, y entre las tres se está sumando que esto va a ser una OR. Y bueno, aquí está el circuito. No vale la pena mostrar la simulación, es muy sencillo, pero con que presione, mientras presione 2 o 3, pues estará encendido el LED. Si solamente presiono 1 o ninguno, pues estará apagado el LED, que en este modelaría el motor. Bueno, entonces, ese fue el proceso general que se sigue para cualquier circuito combinacional, estos 4 pasos que acabamos de ver. Y después vimos ya módulos de bloques o circuitos combinacionales que ya tienen funciones muy específicas, que son los codificadores, los decodificadores, los convertidores de código y todos los que vemos aquí. Algunos se dejaron de tarea y algunos no, los voy a explicar rápidamente. Un comparador, como lo dice, su propósito es comparar dos cantidades e indicar si son iguales, mayores o diferentes. Es como un número, al final son números. Dos números pueden ser iguales, mayores o menor que. Por ejemplo, aquí tenemos un número que es el 0 y el 1. Aquí evidentemente lo que va a aparecer es de que nos va a aparecer un alto acá, como lo muestra, ¿no? Un alto porque A es menor que B. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a comparar un número, como es el caso de acá. Vamos a comparar un número de un bit solamente. Es decir, bueno, vamos a ver qué hay dentro de este bloque comparador. Pues tengo mis dos números, ¿no? El primer paso, igual, como los pasos que vimos, es sacar la tabla de verdad. Bueno, y si vemos hay dos entradas, A y B, y tres salidas. Por eso nuestra tabla de verdad muestra dos entradas, A y B, y sus tres respectivas salidas. En las entradas pues muestra las posibles combinaciones que pueden tener estos números, es decir, A y A pueden ser iguales de dos maneras, cuando los dos valen 0 o cuando los dos valen 1, y puede ser mayor en estas condiciones, ¿no? Recordar que es un solo bit. Entonces la suma de productos implica analizar cada salida. Para esta salida de Y1, cuando son iguales se cumplen dos renglones. Para cuando A es mayor que B se cumple en esta condición y esa es su ecuación, y cuando A es menor que B se cumple en esa ecuación. Pues este circuito es muy sencillo, estas no necesita mapa de Carnot, ya están prácticamente reducidas. Y bueno, lo primero es, para sacar su circuito, es la primera ecuación Y1, esta ecuación, si ven, esta es la tabla de verdad de una XNOR, y si ven es igualita que nuestra salida Y1, A igual a B, por tanto esta ecuación es igual a una XOR.
Bueno, y la ponemos abajo. La segunda es A por B negada, que se representa de esta. Es A y aquí entra B negada. Y la otra es A por B negada. Pues eso los uno y ya tendría nuestro circuito. Esto iría dentro del bloquecito. Ahora, imagínense que nosotros queremos hacer un comparador de 2 bits. Pues esto se extiende a 16 combinaciones, que realmente sería algo tedioso. Pero lo que quiero llegar con esto es, tendríamos que seguir los mismos puntos y dentro de ellos también hacer un análisis, porque realmente no es complejo, pero pues sí tardado. Pero lo que quiero llegar con esto es que para estos circuitos que estamos viendo, ya existen circuitos integrados que cumplen con esa función, a los cuales pues nos estamos enfocando. Como ven, este es un comparador de 4 bits, el 74HC85, que ya nos puede comparar pues 4 bits. En resumen, los comparadores pues nos ayudan a comparar dos cantidades determinando si estas son iguales, cuál es mayor o cuál es menor. Un decodificador, veamos ahora el decodificador. Nosotros, y se vio de tarea el decodificador binario. Este tipo de decodificador, bueno, se denomina así, el de 4 bits, de 4 líneas a 16 líneas, porque justamente lo que hace un decodificador es, bueno, sabemos que con 4 bits podemos contar del 0 al 16. Nosotros le metemos aquí el número en binario, por ejemplo, si le metemos 000, pues la salida 0 es la que se va a activar. Si le metemos un 001, es decir, un 1, pues solamente se va a prender el 1. Es decir, para cada combinación del 0 al 16 se va a activar su respectiva salida. Realmente un decodificador binario es muy sencillo. Y aquí igual, lo que quería llegar a esto, pues ya existen decodificadores hechos, es decir, circuitos integrados que cumplen con esa función. Y bueno, en general, para n líneas de entrada habrá 2n a las líneas de salida. Esta es una aplicación de los decodificadores como control de direcciones de puertos pues, de entradas y salidas con solo 4 líneas de dirección. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Es decir, nosotros tenemos un controlador, es decir, puede ser una computadora, el puerto de una computadora, pues simplemente con 4 bits o con 4 salidas, nosotros podemos controlar diferentes dispositivos. Y pues esto nos ahorra mucho más salidas. ¿Sí ven? Si por ejemplo, si yo quiero activar la impresora, que es el que está en la posición 0, pues aquí le mando un 0. Si yo quiero activar, no sé, el disco externo, pues yo le mando un 6, etcétera. Decodificador BC a decimal. Primeramente, el BC significa decimal codificado en binario, es decir, este código le da un número binario a los números. Es muy sencillo, o sea, el 4 lo representa como 4 binario, el 7 como el 7, el 8 como 8. Y lo que nos hace este decodificador BC a decimal, que es básicamente el mismo que el binario, solamente que este solo tiene 10 salidas, es decir, los 10 posibles números en decimal que forman nuestra base numérica. En vez de tener 16, tiene 10, del 0 al 9. Ahora hay otro decodificador BCD a 7 segmentos. Igual, este le vamos a mandar un número, el 0, y lo que va a hacer este ya tiene sus salidas definidas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 segmentos. Si yo le mando un 0, él se va a encargar solito de activar los segmentos necesarios para desplegar un 0. Si yo le mando un 7, pues me va a desplegar un 7. Si yo le mando un 8, pues un 8. Bueno, y eso igual pues ya existen comercialmente, ya no hay que hacer su diseño, sino simplemente pues adquirirlo, y eso nos va a reducir un poco de trabajo. El codificador
realiza la función inversa que un decodificador. Es decir, ahora, dependiendo de la combinación que yo, del número que yo le mande aquí, si yo le activo aquí un 0, pues me va a arreglar todo para que salga un 0. Si yo activo nada más, por ejemplo, el 1 aquí, pues aquí me va a aparecer 0, 0, 1. Si, por ejemplo, yo le activo el 9, me va a aparecer el 9 en binario. Es el proceso inverso. Fíjense que ahora tengo múltiples entradas y un número reducido de salidas. Y aquí comparo lo que justamente es un decodificador que un codificador. Fíjense, un decodificador tengo n bits, es decir, pocas entradas y muchas salidas, que se comporta de esta manera, 2 a la n bits. Y un codificador es al revés, nosotros vamos a tener muchas entradas y pocas salidas. Un multiplexor. Un multiplexor es un seleccionador de datos. Es un dispositivo, como dice aquí el enunciado, que permite dirigir la información digital de diversas fuentes a una sola línea. Es decir, tenemos varias entradas y una sola salida. Entonces, lo que hace el multiplexor es seleccionar qué entrada es la que quiero mostrar a la salida. Es como cuando ustedes van al banco y solo hay una caja abierta y hay varias filas de personas esperando. Está la fila 1, 2 y 3. Entonces el multiplexor es esa persona que dice, pues ahora fila 1 pase, ya que haya terminado, ahora sí la fila 2, etc. Evidentemente el orden uno lo determina, pero el punto es esto, es diferentes, varias entradas, una salida. Entonces un multiplexor, más o menos su diagrama de bloques sería así, es decir, puedo tener una parte donde van a entrar los diferentes datos, voy a tener una sola salida y voy a tener una parte de selección, es decir, a través de esta voy a decirle al multiplexor cuál entrada quiero mostrar a la salida y se muestra de esta manera. Por ejemplo, aquí tengo 4 posibles entradas y bueno, una sola salida, y a través de la combinación de estos 2 bits le digo qué entrada quiero que se muestre. Por ejemplo, si yo le pongo, si S0 y S1, o sea de selector 0 y selector 1 valen 0, me va a mostrar lo que está en la entrada 0. Si aquí, por ejemplo, le pongo en S0 un 0 y aquí un 1, me va a mostrar lo que está en la entrada 1. O sea, me va a mostrar, significa que me va a poner en la salida. Ese es un multiplexor. Un demultiplexador es muy similar o igual a un decodificador, es decir, voy a tener, y a diferencia del multiplexor, que se abrevia demux, ahora voy a tener una sola entrada y varias posibles salidas. Es decir, yo puedo canalizar esta entrada, mandarla a la salida que yo quiera. Y su diagrama es como el que se muestra, es decir, voy a tener una entrada, el control que me va a permitir decirle a qué salida mandar esa entrada. Y bueno, esto es a grosso modo lo que es un multiplexor. Aquí está un ejemplo. Nosotros tenemos nuestra línea de selección de datos, como lo ven aquí. A través de esto yo puedo decirle por cuál salida quiero mostrar lo que está aquí en la entrada 18. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo un 1 o un 0, lo que voy a hacer, ese 1 o un 0 lo puedo mandar por cualquiera de estas salidas, dependiendo la combinación de estas. Les recomiendo visitar este link, es muy completo. También para si quieren profundizar más en general de electrónica, es el más completo que he encontrado. Bueno, muchas gracias y buen día.